Muy buenas tardes, el Señor te bendiga. Una vez más aquí estamos en nuestros espacios de fe. Somos parte del hermoso Ministerio de Restauración Adulam. Y bueno, como todos los viernes hasta ahora, compartimos una palabra para que el Señor pueda realmente hacer que tomemos esa oportunidad que nos da cada día que abrimos nuestros ojos y arranca un nuevo día. Y qué bueno poder comenzar a hacerlo junto con Él, ¿no? Es como dice la palabra de Dios, que alejado de Él nada podemos hacer, y como personas, ¿no?, que ya estamos crecidas, ¿no?, uno debe de comprenderlo, de entenderlo, de que realmente si uno hace un balance de vida, más allá de todos los logros que uno pueda conseguir, alejado de Dios no puede hacer absolutamente nada que lo complete, que lo llene todo. Así que bueno, sin más, te vamos a invitar a hacer una oración, una breve oración, para comenzar a compartir el mensaje de esta tarde. Dios, te agradecemos tanto, 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 el poder contar con un tiempo para poder escuchar de tu palabra, para poder escuchar de vos, para poder aprender, porque entendemos, Señor, que hay alrededor de la tierra mucha gente, Dios, muchos hijos tuyos que no tienen la oportunidad de poder hacer esto, Señor, de poder frenar sus vidas, Dios, para que vos les hables, para que vos los vuelvas en sí, Señor. Por eso desde acá clamamos por todos ellos, Señor, por el que no te conoce, por el que te conoció y se apartó de tus caminos, Señor, o el que creyó conocerte y en realidad simplemente conoció al hombre, Señor, y decidió alejarse de tus pasos, de tu palabra, Señor. Por eso en esta tarde, Padre, realmente invitamos, Señor Padre, a todo el pueblo, Señor, a que pueda estar escuchando esta palabra, Señor, para que vos nos despiertes definitivamente, Señor, para poder ir en pos de aquel que no te conoce, de aquel que ha decidido correrse de sus caminos, Señor, para ir atrás de cosas que simplemente traen más mal que bien, traen más dolor que momentos gratos, Señor. Necesitamos de vos desesperadamente, Señor, desesperadamente, Dios. Por eso te damos gracias por este tiempo, Señor. Entregamos toda carga, toda distracción, todo dolor, toda aflicción, Señor, para que podamos estar al 100% atentos a tu palabra, Dios. Por eso te damos gracias, Santo, en este tiempo, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Muy bien. La palabra de hoy le hemos puesto como nombre cristiano o discípulo. Hay palabras, ¿no?, que son muy específicas y que uno a veces, por no buscar el significado, da por sentado que lo que uno cree que es por haber oído alguna vez lo que era, ya es eso y nada más que eso. Pero cuando uno empieza a involucrarse, ¿no?, si uno va un poquito más allá y empieza a ver significados, empieza a ver realmente qué puede aportar, ¿no?, determinada palabra a mi vida, nos empezamos a sorprender de la riqueza que podemos encontrar a través de las palabras, justamente. Comprendamos que a través de la palabra fue creado todo por Dios, y comprendamos que a través de la palabra Dios puede transformar nuestras vidas. Por más difícil que esté, por más duro que sea nuestro caminar, realmente la palabra de Dios es sanidad para mis huesos, es lumbrera mi camino. Por eso es tan importante el poder caminar en su palabra. Y hoy vamos a tratar justamente ese tema de que debemos entender de que todo tiene un porqué, todo existe por algo, fue creado por algo y tiene un fin, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, como lo quieras llamar, tenemos la bendición de poder congregar, la bendición de poder pertenecer a una iglesia, ¿no?, a una casa de Dios. Y si no es así, te animo a que puedas hacerlo para que puedas ser parte. Pero debemos comprender de que realmente, así como todas las cosas tienen un porqué y un para qué, la iglesia también, ¿sí? La iglesia es un lugar donde se me recibe, la iglesia es un lugar donde a través de la palabra de Dios, Dios realmente puede restaurar mi corazón, puede levantar mi vida, sacarla del hoyo, como dice la palabra,
corrernos del valle de sombra y de muerte, pero no es solamente todo lo que Dios puede llegar a darme, ¿no? Sino también es todo lo que Dios puede hacer a través de mi vida. Nosotros cuando comenzamos, ¿no? Yo hace un montón de años, ¿no? Nuestros primeros pasos en el jardín de infantes, o sea, recibimos, ¿no? En ese lugar nuestros primeros pasitos en conocer una palabra, un número, los primeros colores, y de repente con esa información que tenemos, nosotros ya sabemos, ¿no? Cuando nos preguntan, ¿y ese qué color es? El amarillo. ¿Y ese qué color es? El verde. ¿Y ese qué número es? El 1. Entonces vamos teniendo un conocimiento que después nos empieza a traer beneficios a nuestra vida, ¿no? Y así justamente es la palabra de Dios, pero debo entender que también en la iglesia, ¿no? Cuando empezamos a recibir los primeros rudimentos de la palabra, hay un porqué, ¿sí? Se recibe la palabra, ¿no? Para poder tomarla para mi vida, para poder estudiarla y para poder aplicarla de modo tal de que justamente la palabra de Dios pueda hacer ese proceso de transformación profunda que necesitamos para poder cambiar lo que humanamente no hemos podido cambiar, ¿sí? Para poder llenar lo que humanamente no logró llenar ni el alcohol, ni los vicios, ni el juego, ni las mujeres, ni los hombres, ni ninguna cosa que pueda alcanzar, porque pareciera como que siempre falta un centavo para el peso. Pero vamos a entender un poquito más de por qué nos sucede esto, y como hablamos siempre, esto nos puede suceder siendo parte de una congregación, siendo parte de una iglesia o no. Puede ser de alguien que crea en Dios o que no crea en Dios. Esta palabra va absolutamente para todos. Ahora, hablando un poco de Jesús, que es lo importante de todo esto, es el centro de todo esto, debemos entender que el Señor también pasó un tiempo en esta tierra, ¿no? Justamente con 12 personas, ¿no? A las cuales Él les enseñó, a las cuales Él les dio un propósito de vida y a los cuales les dio una misión, ¿no? Y uno muchas veces se siente como afuera porque dice, bueno, eso fue solamente para esos hombres, eso fue algo, una tarea que ellos tenían que cumplir, y bueno, déjame decirte que es una tarea de todos, es una tarea que hasta el día de hoy, lamentablemente por alguna razón que se desconoce en gran porcentaje de la iglesia, se dejó de hacer, que es el evangelismo, es el poder presentar al Señor, es poder hacer una campaña, es poder hacer cosas, ¿no? Que hablen de Jesús para que la gente pueda escuchar, recibir, aprender y aprender a convivir y poder tener todos los beneficios que uno puede llegar a tener a partir de conocer y tener un encuentro con Dios. Vamos a ir a Lucas 9, del 1 al 2, donde el título dice Misión de los 12 discípulos. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Esto qué es lo que sucedió? Para entrar un poco en la historia, ¿no? Para entrar un poquito en qué es lo que quiere decir Dios a través de esta palabra. Jesús dice que tenía 12 discípulos, 12 personas a las cuales Él les enseñaba, y vemos ahí que sucedieron tres cosas. Primeramente, dice que Él les enseñó, los discipuló. Lo segundo dice que le dio autoridad sobre los demonios, o sea, autoridad sobre las fuerzas del mal. Y lo tercero dice que los envió, ¿no? A predicar el Evangelio. Ahora bien, nosotros podemos decir, bueno, yo todavía nunca fui a una iglesia, bueno, bárbaro, yo todavía no conozco al Señor, bueno, perfecto, pero también hay mucho pueblo que sí va a la iglesia, sí congrega y conoce del Señor, y que por alguna cuestión, más allá de todo lo que es la obra dentro de la iglesia, no hace obra fuera de la iglesia, ¿sí? Porque la obra dentro de la iglesia realmente, déjame compartirte, es hermoso poder preparar el culto para el Señor, es hermoso poder alabar, es hermoso poder escuchar la palabra, poder preparar un mensaje como me toca hoy la oportunidad, es algo realmente que genera mucha satisfacción, mucha alegría, y es un desafío cada vez que uno lo hace, pero también hay una tarea fuera, ¿no? De la congregación, que es algo que se llama evangelismo, algo que se llama predicar la palabra, que es a lo que nos envió Jesús. Jesús nos ha salvado, ¿no? Para redimirnos del pecado, para librarnos de la muerte eterna y para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y como dice la palabra,
para poder también ir y sanar a los enfermos, ¿no? Y a veces nos quedamos solamente con lo que se puede llegar a hacer dentro de la iglesia y no vemos mucho eso de ir y sanar a los enfermos o de ir y predicar la palabra del Señor. Ahora vamos a ver qué soy yo, porque vos me podés decir, como decía el título, ¿soy cristiano o discípulo? Bueno, yo soy cristiano, pero no sé si soy discípulo. Yo soy discípulo, pero no soy cristiano. Vamos a ver qué dice la palabra con respecto a esto. En el libro de los Hechos 11, versículo 26, dice lo siguiente. Mirá lo que dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, es decir, el cristiano es discípulo del Señor. Entonces, al ser discípulo, entra dentro de la misión de los discípulos. Pero vos me podés decir, pero César, ahí el título dice misión de los 12 discípulos. O sea que la misión era para ellos nada más, no era para nosotros. Nosotros nos ocupamos de otras cosas y estamos bárbaros, ¿no? Pero bueno, o sea, si seguimos buscando un poquito en la palabra, nos vamos a dar cuenta de que realmente nosotros también tenemos la misión de poder ir, sanar a los enfermos y de ir y predicar el Evangelio. Vamos a ir a Lucas 9, versículos 3 al 5, ¿no? Perdón, Lucas 9, del 3 al 5, perdón. Dice, y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier lugar donde entréis, quedad allí y salid de allí, y donde quiera que no los recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio de contra de ellos. ¿Qué significa esto? Vamos a ver un poquito por otro lado, que esto también es importante, que muchas personas tal vez comenzaron este camino de evangelismo, de predicación de la palabra, y como pareciera que no sucede nada, uno se bajonea, uno se tira para atrás e inmediatamente empieza a pensar, bueno, no sirvo para esto, Dios no me dio el don de la predicación, Dios no me dio la gracia para poder llevar gente, traer gente a los pies de Cristo, ¿no? Y acá esta palabra habla de que justamente yo debo ir, ¿no? Orar y sanar a los enfermos, y debo ir y predicar la palabra más allá de los resultados. Por eso ahí dice el versículo, donde quiera que no recibieran, salid de aquella ciudad. O sea, uno tiene la misión de ir más allá del resultado. Amén. Y vamos a ver, porque como decíamos, ¿no? Uno tal vez puede pensar, bueno, pero esta era una misión para los 12 discípulos, solamente para las personas que fueron enseñadas por Jesús. Pero vamos a ver qué dice Lucas 10:1. Lucas 10, versículo 1. Dice, misión de los 70. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y al lugar donde él iba a ir. O sea, el Señor preparó 12 personas, 12 discípulos, y después elige más personas, o sea, que no estaban excluidas de lo que era el envío a poder predicar el Evangelio y a llevar sanidad a las personas, sino que elige más personas para que dice que los envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. O sea, en otras palabras, estas personas tenían que ir, ¿no? Llevar la palabra, hablar de Jesús, ¿no? Presentarlo a la gente, porque primero iban a pasar ellos y después iba a pasar el Señor Jesús. Y eso es un poquito, eso es lo que debería pasar hoy, ¿no? Que de repente yo, donde tenga oportunidad de poder hablar con alguien, donde tenga la oportunidad de que alguien me abre su corazón, me cuente una situación, donde no la está pasando fácil, de que yo pueda predicarle el Evangelio, ¿no? De que yo pueda hablarle de Jesús, para que luego el Señor pase por la persona, ¿sí? O sea, no estamos exentos de la prédica de la palabra, ¿sí? O sea, así como no estamos exentos de poder reunirnos, de poder ir a las reuniones de oración, de ir a las reuniones generales, de poder servir en diferentes áreas de la iglesia, o de servir en todas las áreas de la iglesia, no llegar nunca tarde, no faltar nunca. O sea, no puedo excluirme de la misión, ¿sí? De la misión que nos han dejado, que es ir, sanar a los enfermos y predicar la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué es esto? Vamos a ir a Lucas 10:2.
dice lo siguiente: y le decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? O sea, hay mucha tarea, ¿sí? Porque no sé si se dan cuenta, pero en el mundo, así como nosotros, cada uno de manera personal, sufrimos aflicciones, en el mundo también hay gente. Entérate que también hay gente que está pasando por muchas situaciones de dolor, por muchas situaciones de desaliento, situaciones realmente complejísimas que requiere de que alguien vaya, pueda presentar a Jesús para que luego Jesús entre en esos corazones. ¿Sí? Y vamos a ver Lucas 10, versículos del 8 al 11, que dice lo siguiente: en cualquier ciudad donde entréis y los reciban, comed en lo que pongan delante y sanad a los enfermos que en ella ciudad haya, y decidle, se ha acercado, ¿no?, a vosotros el reino de Dios. Cuando uno predica la palabra, cuando uno anuncia el Evangelio a alguien, lo que sucede es realmente algo realmente poderoso en el ámbito espiritual, que es que se acerca el reino de los cielos. ¿Sí? Ahora, el hecho de que se acerca el reino de los cielos significa de que yo tengo que poner otra parte para que eso permanezca. ¿Sí? Uno va a predicar la palabra, el reino de los cielos se acerca a la persona y la persona tiene que tomar su decisión por sí o por no. ¿Sí? Y ahí es donde entra mi parte de que, bueno, más allá del resultado, ¿sí?, yo debo hacerlo igual. Tengo que seguir predicando la palabra, tengo que seguir yendo y orar por los enfermos. Más adelante dice, más en cualquier ciudad donde entréis y no los reciban, saliendo por sus calles, decir, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado en nuestros pies, los sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Y esto por qué es tan importante? Porque de repente a toda persona que uno pueda llevarle el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, realmente sucede eso, de que el reino de los cielos se acerca. Nosotros somos, como dice la palabra, embajadores, ¿no?, en esta tierra. Y de repente al llevar una palabra uno hace que el reino de los cielos descienda. Uno a veces tiene la idea de que, bueno, voy a hacer descender el reino de los cielos a la tierra y oramos y pretendemos que, bueno, no sé, que bajen ángeles, ¿no?, que bajen bolas de fuego, que bajen cosas, que la gente empiece a gritar, a flotar, a hablar en otras lenguas. O sea, está bárbaro, pero simplemente con llevar una palabra al reino de los cielos lo estamos acercando a la persona que no le conoce a Jesús o a la persona que decidió apartarse por cualquier motivo que fuere. Ahora, como decíamos, ¿qué soy? ¿Cristiano o discípulo? Soy discípulo. Si soy cristiano, soy discípulo. ¿Sí? Y uno dice, pero bueno, está bien, a mí me cuesta. Y vos imaginate que hay cosas que a todos nos cuestan, ¿no? O sea, cuesta orar, sí, cuesta ayunar, sí. Pero cuando uno comienza con esta práctica, realmente es como que empieza a avivarse nuestro corazón, porque en el creyente, ¿por qué es que en realidad no puede hablar de Jesús? Porque no es una prioridad y no es algo que me interese demasiado. ¿Sí? Hace unos tiempos atrás, ¿de qué hablábamos en toda la Argentina? De que habíamos salido campeón del mundo, porque era algo que era prioridad, era algo que queríamos todos, era algo que nos interesaba a todos y que todos querían hablar y escuchar de eso, salvo si había algún francés en acá, bueno, pero o sea, la mayoría de la gente quería escuchar. Ahora, ¿qué pasa? Todos también querían hablar de eso, ¿sí? Porque era algo maravilloso que nos pasó, fue un festejo hermoso, pero bueno, ahora tenemos que volver a la realidad y nos encontramos con que somos campeones del mundo, pero tenemos los mismos problemas. Somos campeones del mundo, pero tenemos las mismas situaciones, las mismas enfermedades, las mismas falencias, los mismos problemas económicos, las mismas situaciones que teníamos antes las seguimos teniendo. No es que algo mejoró, ¿sí? Mejoró que me acordé cómo se sonreía, cómo se gritaba, cómo se festejaba, tal vez, ¿no? Pero ahora que volvimos a caer en nuestra realidad, hermano, es necesario de que entendamos que es pero urgente que salgamos a sanar a los enfermos y a predicar el Evangelio. Ahora vamos a ver un poquito
que dice ahí la palabra, ¿no? En Santiago 5, 19 y 20. Santiago 5, 19 y 20. Dice así: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador de su error, de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Mirá qué fuerte lo que sucede si yo me animo, ¿no? De repente a poder llevar el Evangelio, a poder compartir de Dios a alguien. La persona recibe a Jesús y ahí dice que salvamos de muerte un alma, ¿no? O sea, nos pueden pasar un montón de cosas terribles en esta tierra, pero no es solo eso lo terrible que podemos pasar, ¿no? Como individuos, sino que lo peor que nos puede pasar es morir y morir sin Dios, ¿sí? Esto es tan sencillo como que un día cerramos los ojos, los abrimos y ahí vamos a estar, o en un lado o en otro, o con Cristo o sin Cristo para siempre, o el lugar como que el Señor nos ha preparado, ¿no? Donde no hay llanto, no hay dolor, no hay penas, no hay dólares, no hay nada, sino que todo es hermoso, o el lugar de tormento eterno, que es algo que también no se predica mucho, el infierno. O sea, si no te volvés a Cristo, te vas al infierno. No hay otra opción. No existe purgatorio, no existen cosas que uno pueda creer. En una oportunidad, ¿no? Compartiendo una palabra, alguien hablaba de un familiar que había fallecido y pidió oración para que pueda ir al cielo. Y bueno, uno tiene que explicarle de que, bueno, o sea, ya no se puede orar para que vaya al cielo porque cada uno decide dónde quiere pasar la eternidad, ¿sí? Pero nosotros como hijos de Dios debemos decidir empezar a hacer la misión que tenemos de poder ir, sanar a los enfermos y llevar el Evangelio. Tenemos que hacerlo, no es una posibilidad. Si no, saben lo que nos pasa, como los músculos, ¿no? Que de repente, si están determinada cantidad de tiempo en una misma posición, al no tener flexibilidad, al no estirarse, al no trabajar, empiezan a endurecerse, empiezan a atrofiarse, y después cuando uno quiere mover esa extremidad, no puede, ¿sí? Eso es lo que trae la falta de oración, eso es lo que trae la falta de lectura de la palabra, y eso es lo que trae la falta de la prédica del Evangelio. Por eso me siento vacío, porque no hay nada que me llene. Pero créeme que cuando vos llevas una palabra y una persona acepta a Jesús en su corazón, y vos ves la obra, ¿no?, que Dios empieza a hacer en la persona, eso comienza a llenarte. Porque suceden varias cosas. Dios te usa como instrumento para poder ir en pos de otro y salvas de muerte un alma, ¿sí? Y tu nombre es escrito en el libro de la vida. O sea, suceden un montón de cosas cuando voy y predico. Ahora, ¿por qué no puedo ser feliz y completo en el Evangelio? Porque no predico. Porque no concibo lo que es vivir en el gozo de la salvación, porque no llevo salvación. Yo si voy y le hablo a un perdido, el perdido se vuelve al Señor y recibe la salvación, uno empieza a llorar de la emoción, de la alegría tremenda, de comprender lo que está pasando, de sentir la presencia de Dios, de sentirse usado y de ver cómo una persona es salva. Pero no puedo tener gozo de la salvación si no la practico. Por eso es que más allá de llenarme de actividades, estoy vacío, porque no estoy haciendo, ¿no?, lo que tengo que hacer, y me convierto en ese músculo que está quieto, tieso, y termina sin poder cumplir la función que tiene que cumplir. El músculo duro se atrofia de tal manera que después es complejo el poder hacer que vuelva a funcionar, ¿no? Y así nos pasa como creyentes. Si no predico la palabra, no puedo sentir el gozo de la salvación, porque no solamente puedo decir sí, soy salvo, pero no puedo tener gozo por la salvación porque no llevo la salvación. Y ahora bien, por último, vamos a ver a qué nos insta la palabra, porque ya dijimos y sacamos un poco la excusa, la mentira de que no, tenía que llevar la palabra a los discípulos. No,
porque después mandó a los 70 y de los 70 ellos hablaban y detrás venía Jesús. Ahora esa es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? Y después ahí veíamos en Hechos 11:26 de que nos llamamos cristianos pero que somos discípulos. Entonces aplica lo de ir, la misión de llevar su mensaje. Y por último, vamos a ir a Santiago 4:5. Santiago 4. Perdón, en donde ahí la palabra habla de que realmente debo de predicar la palabra de Dios, ¿no? Perdón, segunda de Timoteo 4. No me he cerrado el mensaje, por eso. Segunda de Timoteo 4, versículo 5 dice lo siguiente: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple tu llamado, cumple tu misión, completa. ¿Sí? Porque si no, saben cómo vivimos, hermanos. O sea, es como ir al supermercado, haber hecho la lista, haberla estudiado de memoria, agarro todo lo que tengo que agarrar y bueno, voy, hago mi fila en la caja, paso y de repente digo, bueno, me quiero llevar todo esto, pero no lo quiero pagar. Y se me van a matar de risa, o sea, no me van a dejar que me lleve todo lo que cargué en el changuito si uno no paga el precio. ¿Sí? Y así nos sucede si nosotros no hacemos la obra evangelista. O sea, yo no puedo pretender contar con todos los beneficios, bendiciones y bienaventuranzas que hay en la palabra cuando lo que tengo que hacer no lo estoy haciendo. ¿Sí? Cuando veo que muere un vecino, muere un familiar, muere alguien cercano y habiendo tenido la oportunidad de haberle hablado de Jesús, no lo hice. ¿Sí? Acá esto es muy claro, ¿no? Pero tú sé sobrio en todo, o sea, tenemos que tener cuidado en todo, soportar las aflicciones, soportar los momentos de dolor y más allá del momento de dolor, tengo que predicar el Evangelio, ¿sí? Cumple tu ministerio, haz obra de evangelista. Así que creo que es un buen tiempo para dos cosas. En este momento estamos en un momento hermoso como iglesia en el cual Dios nos está llevando a meternos con Él y justamente nos está llevando a meternos con Él para poder tener el sentir que Él tiene en su corazón y parte, ¿no?, de lo que Él tiene en su corazón es que nosotros seamos bendecidos en todas las cosas, como dice su palabra, pero también hay una misión, ¿sí? Tenemos que ser sobrios, aportar la aflicción y hacer obra de evangelista. Esto no es algo muy complejo, no es para ahora salir y empezar a gritar por todos lados, pero sino empezar de a poco, si te cuesta, ¿no? De repente poder ir a tu pastor y decirle, me das 2 o 3 trataditos, no le pidas 150 para después usarlo de anotador en tu casa, sino pedirle 2 o 3, ¿sí? Para que cuando uno va por la calle y Dios te marca una persona, vos tenés el sentir de poder invitar a alguien, de decirle, mira, te invito a mi iglesia, realmente Dios hizo grandes cosas en mi vida, te bendigo, amén, punto, eso es todo, eso es todo. Después si la persona se abre, quiere hablar con vos, bueno, que Dios te use grandemente, pero debo empezar a hacer la obra de evangelista, ¿no? Para en donde empieza a ver el fruto de que a través de lo que uno comparte, la gente empieza a recibir a Jesús, empieza a recibir sanidad, empieza a recibir salvación, ahí recién voy a poder empezar a vivir el gozo de la salvación. Porque como decíamos hace un rato, si yo no soy canal de salvación, esto es como cuando tengo algo lindo para contar y se lo quiero contar a todo el mundo. Esto es cuando recibo algo que, cómo me gustaría compartirlo con mis seres amados, con mi esposa, con mis hijos, para mostrarles, mirá lo que me encontré, mirá esto. Bueno, con Dios debería ser así, mirá, tengo algo hermoso para decirte. Cristo murió por vos, por tus pecados y te hizo salvo para siempre. ¿Querés aceptarle en su corazón?
Listo, eso es todo. Me pueden decir que sí, me pueden decir que no, pero debe ser una costumbre, ¿sí? Hablar, predicar el Evangelio y orar por las personas enfermas para que no solamente yo cumpla mi tarea, sino Jesús que viene detrás mío cumpla la suya, ¿no? A veces pasa un año, 2 años y alguien se anima a acercarnos, ¿puedes orar por mí que estoy enfermo? Sí, uno va ahora y claro, o sea, el no tener el ejercicio, el no tener el músculo ágil para ese tipo de cosas, si bien Dios me puede usar en cualquier circunstancia y situación y como yo esté, pero, o sea, estaría bueno poder realmente, si estoy congregando, si estoy sirviendo al Señor, que pueda salir un poco de mis cosas, que pueda salir un poco de mi egoísmo, que pueda salir un poco de mis problemas y entender que el mundo se está terminando, entender que cada vez que uno prende la televisión las noticias son más crueles, ¿no? Las noticias son cada vez más duras, el ser humano tiene cada vez menos valores, el ser humano tiene cada vez menos interés por la vida, el ser humano tiene cada vez menos interés por el prójimo y, oh casualidad, es justamente una de las cosas que Dios nos enseña a deber amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que bueno, sin más, te invito a que podamos hacer una oración y que no pase de hoy o mañana o el día que te toque ir a congregar el poder acercarte a tus pastores y decirle, me das 2 o 3 trataditos y tenerlos en mi Biblia. De paso, si querés la podés llevar también a la Biblia, no es pecado, o sea, podés llevar el celular y la Biblia, ¿sí? Podés también esos trataditos tenerlos en tu billetera, tenerlos en el bolsillo de tu ropa, ¿no? Porque uno nunca sabe por los caminos que anda con quién se va a cruzar, uno nunca sabe cuándo hay una necesidad, ¿sí? Y más allá de lo que vos creas que puedas hacer por la persona, entendé de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Y a través de un tratado, la vida de mucha gente ha sido salvada. La vida de mucha gente ha recibido el gozo de salvación a través de un mensajito tan simple como poder entregar un tratado para presentar al Señor Jesucristo. Así que bueno, vamos a orar y ya nos despedimos. Dios, te damos tantas gracias como siempre, Señor, por poder tener este tiempo, Señor. Habla de que nos has bendecido y nos guardás y que nos das el rato, Señor, para poder compartir y recibir de tu palabra, Señor. En esta hora, Padre Santo, enséñanos a amar, Dios, en el nombre de Jesús. Enséñanos a tener una mirada de la gente como la que tenés vos, Dios. Enséñanos a poder, Señor Padre, orar, clamar, llorar por el que no te conoce, Dios. Porque, Dios, si se pierden, si se mueren, Señor, realmente no tienen idea, Señor, el fin que les espera y de manera eterna, que nunca termina, Señor. En el nombre todopoderoso de Jesús oramos, Señor, por todos aquellos, Señor, que no te conocen, que están escuchando este mensaje. Oramos por todos aquellos que te conocemos y no estamos haciendo nuestra obra de evangelista, no estamos cumpliendo con nuestra parte de la misión, Señor. Primeramente te pido perdón, Señor, por haber perdido tanto tiempo, Señor, y tanta gente pasó por mi vida, Señor, y no pude, no quise, no me salió hablarle de vos, Señor, pero hoy comienza un momento diferente en donde realmente, Señor, quiero, Señor, recibir el gozo de la salvación a través de llevarla para otros, Señor. Por eso te damos tantas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así que bueno, muy bien. Bueno, vamos a hacer práctica la palabra, así que si nunca escuchaste un mensaje como este o si te apartaste de los caminos del Señor por alguna cuestión, debemos entender que alejado de Él nada podemos hacer y bueno, te vamos a invitar a nuestra iglesia, ¿no? Como te decíamos, Ministerio de Restauración Adulam, y nos encontramos ahí en la calle Santander 2474, ¿no? Entre Almafuerte y Arieta, en la hermosa ciudad de Villa Luzuriaga, en donde Dios está plantando cosas hermosas. Si querés ser parte de este proceso hermoso de revolución de Dios en Villa Luzuriaga, te invitamos a que te acerques, a que puedas ser parte, más allá de que conozcan o conozcan, que nunca hayas abierto una Biblia, simplemente Dios se goza cuando alguien se acerca, Él le prepara, le instruye y nos envía para la gran misión que es ir
y llevar el Evangelio a toda criatura. Así que bueno, sin más, nos despedimos, que tengas un hermoso fin de semana, te esperamos esta tarde 19:30 horas para poder conocerte, para poder compartir un hermoso tiempo de alabanza, de oración y de palabra que seguramente va a traer algo hermoso para tu vida. Hasta la próxima.